Shalom, familia sefardí. Hoy os voy a contar mi experiencia asistiendo a la 14ª edición del Congreso Internacional Sefardí de Zamora, un fantástico encuentro anual que reúne a académicos, investigadores y expertos de diversos países para analizar la historia, las comunidades y los vestigios judíos de Sefarat. La iniciativa por celebrar este congreso anual surge gracias al Centro Isaac Campantón, que es una organización sin fines de lucro fundada en 2013, dedicada al estudio, recuperación y difusión del legado judío y sefardí tanto en Zamora como en la península ibérica. Dirigido por el profesor Jesús Jambrina, este centro es la principal institución detrás del Congreso Internacional Zamora Sefardí, que además también organiza otros congresos sefardíes que exploran la historia local, pero también la de las comunidades emergentes y la influencia de la diáspora en el continente americano. También se enfoca en el estudio de la figura del rabino Isaac Campantón, quien fue una figura clave de la historia judía castellana y de quien os hablaré en próximos vídeos. Bajo el lema de este año, Transmisión, Recuperación y Conservación del legado judío en España, Portugal e Iberoamérica en el siglo XXI, el congreso ha tenido lugar en el Paraninfo del Colegio Universitario durante las mañanas de los días 1, 2 y 3 de julio, mientras que por las tardes se realizaron recorridos históricos por las calles de la que fue la Zamora judía. Este evento totalmente gratuito para los asistentes ha vuelto a unir a sefardíes de todo el mundo para escuchar las ponencias y documentales de diversos especialistas en la materia. El primer día se trató el tema de los Benei Anusim o descendientes de los judeoconversos y también la cuestión de las comunidades judías emergentes. La inauguración inició con la proyección del documental En los pasos de Abraham, una cinta dirigida por el mexicano Daniel Goldberg. Esta película es uno de los primeros materiales fílmicos en los que se registró la llegada a Israel de familias mexicanas pertenecientes a las nuevas comunidades judías de Veracruz y de la Ciudad de México. En apenas 90 minutos de duración, Daniel Goldberg recoge los dilemas emocionales y psicológicos de los conversos al judaísmo en México y el proceso a través del cual son admitidos en el pueblo judío y se establecen en Tierra Santa. Después de la proyección de la película, le tocó el turno a mi estimado amigo Abraham García Torres, quien presentó su libro Lista de apellidos judíos en la librería Jambrina. Aquellos que sois seguidores del canal ya sabéis que Abraham y yo hemos hecho algunos vídeos juntos, ya que él está especializado en investigar las raíces o genealogía judía, así como la historia de los criptojudíos. Os recuerdo que si queréis contactar con él, podéis hacerlo a través de su página raíces-judías.com. La tarde del primer día finalizó con una ruta para conocer la Judería de la Lana, uno de los 2 barrios judíos que hubo en la ciudad de Zamora. Durante la mañana del segundo día se plantearon los retos y desafíos en la comprensión de la historia y la recuperación de la memoria. Para ello hubo varias ponencias como la de Sergio Rodríguez López Ros, que nos habló sobre la divulgación del legado judío en la era digital. Viviana Rachel Barnatán,
que habló sobre el papel de la mujer sefardí como transmisora de la lengua y la memoria. Linda Jiménez Glassman, que planteó el proyecto de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España. Por su parte, la escritora Bella Ventura habló sobre el testimonio y la escritura del legado sefardí. Suso Vila planteó la historia de la localidad gallega de Tui y su entrada en la red de juderías de España. Ricardo Angoso presentó la historia de los sefardíes durante el Holocausto y, en último lugar, María José López Palop presentó su libro La España que desamó a sus judíos en la librería Jambrina. Y, al igual que el día anterior, la jornada concluyó con otro recorrido turístico por las calles zamoranas. El tercer día, las ponencias giraron en torno al lema Sefarad revisitada, y algunos de los ponentes fueron María Henar Cabrero de la Calle, José María Domínguez Fernández, Victoriano Sanz Losada, Tiziana Palandrani, Rafael Zavaro Boker, María de la Fe Andrés y Jaime del Álamo Benmergui. Algunas de estas ponencias trataron el legado judío en la frontera entre Portugal y España, la diáspora sefardí en la ciudad italiana de Ferrara e incluso sobre la creación de un traductor automático para el ladino o idioma judeo-español. Me gustaría finalizar agradeciendo al Centro Isaac Campantón por la excelente organización y la calidad de los ponentes y sus investigaciones. Como os comentaba al inicio, desde el año 2013, un grupo de investigadores de diferentes países e instituciones se unieron para estudiar, dar a conocer y comunicar el legado judío tanto de la ciudad de Zamora como de España y Portugal, así como su conexión con Israel y el continente americano. Desde ese año ya se han celebrado 14 congresos sefardíes en Zamora, a los que han asistido expertos de España, Portugal, Francia, Italia, Canadá, Israel y Estados Unidos, entre otros países, contando con la colaboración de instituciones y empresas locales e internacionales. Por este motivo, considero que es muy importante dar a conocer este tipo de iniciativas para que quienes estéis interesados podáis plantearos asistir en futuras ediciones. Además del propio Congreso, creo que también es fundamental despertar el interés por la historia judía de ciudades españolas como Zamora, cuyo legado suele pasar desapercibido. Con frecuencia se asocia la presencia judía en España únicamente a ciudades como Toledo o Sevilla, cuando en realidad muchas otras también conservan un patrimonio histórico de gran valor que merece ser conocido y difundido. Y si queréis obtener más información sobre este congreso anual, apoyarles o incluso hacer una donación para que su trabajo siga en marcha, podéis hacerlo a través de la web zamorasefardí.com. Próximamente os hablaré sobre la historia judía de esta bella ciudad que, además de estar bañada por las aguas del río Duero y contar con un legado románico excepcional, todavía guarda muchos secretos de la comunidad judía que habitó sus calles. Y no olvidéis decirme en los comentarios si os gustaría asistir al próximo Congreso Sefardí en Zamora. Hoy me gustaría finalizar con el fragmento de una responsa o respuesta jurídica del rabino Jacob Campantón, quien a su vez fue el padre de Isaac Campantón, y en la que se hace referencia a las costumbres de los judíos zamoranos. Datado en el siglo XV, este documento fue conservado en la Genizá de El Cairo, en Egipto. Muchas gracias por vuestro cariño y apoyo y nos vemos el próximo domingo. Desde Zamora enviaron esta consulta acerca del dinero que debía remitirse a un hombre de la comunidad de Valladolid.
Y respondimos que, conforme a la costumbre establecida en Zamora, quien recibe el encargo de guardar el dinero debe responder por él hasta que llegue a manos de su dueño, pues así se ha practicado entre los judíos de aquella ciudad.